investigación científica de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de San Carlos, un diplomado internacional en investigación, modalidad ingeniería y empresa. La Universidad Internacional de La Rioja, por la UNI, en línea, pues también en España. Certificación en Managery Skill por la Academia de Administradores. Maestría en Mercadeo para el Diseño de la Facultad de Arquitectura Carlos de Guatemala, una licenciatura en Diseño Gráfico, Editorial, Didáctico e Interactivo, graduada con honores de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Dentro de su experiencia laboral para el 2003 a la fecha, es coordinadora del área técnica del Consejo Académico de la Escuela de Diseño Gráfico. Quizás entonces le dio clases a mi hijo, a don Alfredo Chávez. Universidad de San Carlos de Guatemala, 2019-2025, investigadora de la Dirección de Investigación de la Facultad de Arquitectura en la Universidad de San Carlos de Guatemala, del 2016 a la fecha, docente universitaria y asesora metodológica de tesis y proyectos de graduación de la Unidad de Investigación y Graduación de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Sin duda, un tema muy importante el que va a desarrollar con nosotros, desarrollo académico de liderazgo y dirección estratégica. Recibámoslo con un fuerte aplauso, maestra, bienvenida. Gracias por estar con nosotros y de manera virtual también a todos quienes nos acompañan, bienvenidos de nuevo. Muchas gracias. Muy buenos días a todos. Muchísimas gracias, maestro. Gracias a ustedes por hacer el tiempo de estar por acá, tanto quienes estamos de manera presencial como quienes nos acompañan también de manera virtual. Para mí es un gusto poderles acompañar y el día de hoy vamos a hablar un poquito acerca de algunas técnicas de desarrollo académico para el liderazgo y dirección estratégica en nuestros estudiantes. Así que quiero iniciar con una breve pregunta. Creo que todos en Guatemala, y perdónenme aquí la confianza, pero seguramente hemos escuchado el término chispudo, chispuda, ¿cierto? Creo que aquí todos los que estamos en algún momento lo hemos escuchado. Entonces quiero que al menos 2 personas me digan cuál es la connotación, cuál es el significado que le damos a la palabra chispudo, chispuda, quienes gusten. ¿Pilas? Muy bien. ¿Alguien más? Proactivo, ¿verdad? O sea, sabemos que es una connotación positiva y quiero hacerlos reflexionar y con esto quiero iniciar entonces este espacio. Vamos a ver, sabemos de la palabra chispudo, chispuda. Lo que vemos acá en pantalla es precisamente una apreciación positiva que da un empleador a un egresado, específicamente de la Escuela de Diseño Gráfico de la Facultad de Arquitectura. Les voy a hablar un poquito de una investigación que se llevó a cabo ahí precisamente. Y la apreciación positiva dice lo siguiente: los diseñadores de la USAC siempre se caracterizan por ser chispudos y atender siempre los requerimientos que se les pide. Adicionalmente tenemos acá otras connotaciones. Dice, son muy atentos y serviciales. Ojo con esto, vamos a hacer una reflexión interesante. Ahora, como no todo es color de rosa, también existe una apreciación negativa que se dio gracias a este estudio. La apreciación negativa decía lo siguiente: he trabajado con 5 practicantes de diseño de la Universidad de San Carlos de Guatemala y no se desenvuelven por sí solos. Reflejan mucha inseguridad, es decir, necesitan aprobación para todo y a veces no se tiene tiempo para eso. Lo ideal es que, si es su campo, ellos mismos tomen las decisiones principales. Acá la pregunta, perdón, voy a tomar acá el micrófono, gracias. Muchísimas gracias. Acá la pregunta que yo les quiero hacer es, entonces, ¿la connotación chispudo, chispuda podría entrar desde una perspectiva negativa? Son serviciales. Y si estamos hablando de liderazgo, pregunto, ¿a un gerente se le dice patojo chispudo? Interesantísimo, ¿verdad? Entonces, ¿hacia dónde estamos llevando a nuestros profesionales en el mercado laboral? Entonces, ¿cómo desde la academia podemos desarrollar estas competencias que en el mercado, sin duda, necesitamos posicionar ahí a nuestros egresados? Así que, dando este inicio, vamos a ver algunos datos duros, ¿verdad? Esta investigación que se llevó a cabo. Algunos datos duros interesantes, como les digo, la muestra que se utilizó es específicamente de la unidad académica a la que pertenezco, la Escuela de Diseño Gráfico, Facultad de Arquitectura, y tenemos que, según la muestra, a través de una muestra probabilística, aleatoria simple, la población universo que se consideró eran 673 estudiantes, de la cual 261 eran estudiantes, ¿verdad? Que estaban todavía cursando las carreras, pero ya trabajaban en el mercado laboral, ya eran parte de la población económicamente activa,
y 412 egresados, también en el mercado laboral. Esa era la condición para poderlos considerar. De ellos, entonces, se identifica un nivel de confianza del 95% y un margen de error del 6.74 para tener una muestra resultante de 161 trabajadores. La condición, obviamente, egresados o actualmente estudiantes de la Escuela de Diseño Gráfico que ya estuvieran como parte de la población ocupada o población económicamente activa, como le llama la Encuesta Nacional de Empleo e Ingresos. ¿Qué resultados arrojó la encuesta, ¿verdad? El instrumento más bien? Tenemos que el 61.3% de esta población se ubica en un nivel operativo. El 30.1% se ubica en un nivel administrativo. Mientras que el 5.4% nada más en un nivel estratégico. Y de una manera preocupante, aunque sea un porcentaje pequeño, un 3.2% no sabe en qué nivel de ocupación se encuentra en el mercado laboral. Eso nos hace pensar que sin duda gerentes no son, porque creo que lo sabrían, ¿cierto? Entonces acá, más allá de decir el patojo chispudo, la patoja chispuda, ¿verdad? Acá los datos nos están reflejando la realidad a la que se están enfrentando nuestros egresados. Si lo extrapolamos, obviamente, a otras unidades académicas, que valdría la pena hacer un estudio de mercado precisamente de ello. Muy bien, entonces, esto se basa precisamente en esta investigación que se llevó a cabo y acá están algunos de los datos importantes. Vamos a hablar de algunos datos más adelante también y luego vamos a la parte que nos interesa. Ok, muy triste la realidad si lo vemos de esa manera, pero ¿cuáles son las soluciones? ¿Qué podemos hacer para mejorar estas condiciones en el mercado laboral? Muy bien, entonces, continuando con la presentación, pues les doy la bienvenida a este espacio para hablar del desarrollo académico, de las competencias específicamente de liderazgo y la dirección estratégica. Podemos hablar de otras competencias profesionales, también conocidas como habilidades blandas o soft skills, ¿verdad? Como se les llama también en algunos lugares. Pero nos vamos a enfocar específicamente en el liderazgo y la dirección estratégica. Entonces, para abordar este tema, primero les voy a hablar acerca de cómo surge esta investigación, algunos resultados principales más allá de los que acabamos de ver, y luego vamos a los resultados como tal, las propuestas académicas, que es qué podemos hacer, ¿verdad? No se trata de solo sentarnos y ver la triste realidad, sino, ok, desde nuestra docencia, independientemente de la unidad académica, ¿qué podemos hacer para fortalecer esas competencias y ubicar a nuestros profesionales en, obviamente, puestos jerárquicos, ¿verdad? Si están en relación de dependencia y si trabajan de manera independiente, pues no se diga más, ¿verdad? Líderes que puedan fortalecer la economía del país. Muy bien, por último, algunas reflexiones y con eso terminaríamos para esta sesión. Vamos a iniciar con el tema de la investigación. ¿Cómo surge la investigación? En primer lugar, se hace una pequeña reflexión de más allá del currículum vitae. Cuando un estudiante egresa, obviamente tenemos que preparar, creo que nos pasó a todos en algún momento, ¿verdad? Preparar nuestro currículum vitae, ahí colocamos todos nuestros méritos académicos, ¿verdad? Experiencias si la tuviéramos, y consideremos estudiantes que salen de primas a primeras al mercado laboral y que solo estuvieron estudiando y no tienen experiencia. Entonces, ¿qué pasa? Cuando un empleador evalúa el currículum vitae, ahí no vemos el tema de las competencias, ¿sí? Ahí colocamos los conocimientos técnicos y prácticos que pudiéramos tener del área en cuestión a la cual estamos solicitando este trabajo. Entonces nos dice, el portafolio o el currículo son solo un primer filtro, ¿sí? Luego tenemos que la entrevista es el principal recurso para conocer al candidato. Después de que ya pasó el primer filtro, de que ya vieron su currículo, ya vieron que, bueno, sí aplica, ¿ok? Citémoslo a una entrevista. ¿Qué pasa en las entrevistas? En muchos casos no se aplican pruebas técnicas exhaustivas. No es como que dentro de esa entrevista al estudiante le vayan a hacer una prueba de qué conocimientos teóricos tiene de la carrera, ¿cierto? No le van a pasar una hoja de trabajo, no le van a pasar un examen. Pero sí, en muchas ocasiones, la evaluación que se hace y que es la decisiva en muchas instituciones es precisamente pruebas psicométricas. ¿Y qué evalúa una prueba psicométrica? Vale la pena mencionar, muy humildemente, no soy experta en psicometría, pero en muchos casos, digamos, de la empleabilidad, la prueba psicométrica es la que mide específicamente el actuar del individuo y ese es un parteaguas importante, porque partiendo de eso lo van a ubicar en un espacio jerárquico dentro de un organigrama, por ejemplo. Entonces, de ahí surge esta necesidad de la investigación. De este modo, las competencias profesionales, más que los conocimientos teóricos propios de la profesión, se convierten en un criterio clave para la contratación. Entonces, hablemos específicamente de qué son las competencias profesionales. Entre ellas, obviamente, integramos liderazgo y dirección estratégica. Bueno, en el caso de las competencias profesionales, las podemos definir como capacidad de integrar conocimientos, habilidades y actitudes para desempeñarse eficazmente en un contexto laboral específico.
¿De acuerdo? Creo que ahí, independientemente de la unidad académica a la que pertenezcamos o la profesión, podemos coincidir en que una competencia profesional representa esto. Muy bien. Entonces, ¿por qué es importante evaluar el tema de las competencias? Acá anteriormente les presentaba, digamos, algunos resultados de quienes se ubican específicamente en un trabajo en relación de dependencia. Pero ¿qué pasa con los estudiantes que deciden emprender? En primer lugar, enhorabuena. Sí, en primer lugar, enhorabuena. Entonces, ¿por qué son importantes las competencias para cualquier tipo, digamos, de trabajo que se tenga, ya sea relación de dependencia o trabajo independiente? En el caso de la relación de dependencia, pues obviamente las competencias favorecen a la adaptación a equipos de trabajo, mejoran la comunicación y la resolución de conflictos e impulsan la empleabilidad más allá de los conocimientos teóricos. El estudiante puede ser cum laude en la universidad, pero ¿qué pasa con las competencias de una prueba psicométrica? ¿Sí? Dentro del mercado laboral. Y en el caso del trabajo independiente, pues ni se diga, ¿verdad? Aquí es mucho más necesario el tema de las competencias y tenemos que estas son clave para negociar con clientes y proveedores. Fortalecen la autogestión, disciplina y resiliencia y permiten generar confianza y construir redes de colaboración. Entendiendo todo este aspecto, entonces vamos a hablar de cómo se lleva a cabo la investigación y nos dice, la formación basada en competencias sugiere una serie de métodos pedagógicos, estrategias didácticas, técnicas de enseñanza y actividades que favorecen el desarrollo y evaluación de competencias profesionales en entornos académicos. En el caso particular de la Escuela de Diseño Gráfico, ¿verdad?, de la Facultad de Arquitectura, la unidad académica a la que pertenezco, se utiliza el modelo basado en competencias. Sí, ese es el que tenemos. Posiblemente algunas unidades académicas pues también compartan este modelo. Entonces, si la prioridad en la educación es valorar las competencias, ¿qué estamos haciendo para medir si se llevan a cabo en el mercado laboral? O sea, desde ahí tenemos la pregunta básica de la investigación. Entonces, Sergio Tobón, en el libro, obviamente, del desarrollo de las competencias, propone la personalización, la cooperación y la actuación como los componentes didácticos más importantes para ello. La implementación y evaluación periódica de estos factores en el ejercicio docente permiten el desarrollo orgánico de competencias profesionales en los estudiantes, para que obviamente salgan preparados, que sin duda es así, desde la formación académica, teórica y práctica, en la manera de lo posible, pero también estas competencias profesionales, porque al final un empleador eso es lo que va a estar evaluando, ¿sí? Muy bien, entonces, el método que se utilizó para esta investigación y obtener estos resultados fue el siguiente. Primero fue una investigación participativa de un alcance exploratorio, porque era la primera vez que se abordaba este tema, ¿verdad? Entonces, el enfoque fue mixto y los sujetos que se utilizaron para este estudio particularmente fueron estudiantes de último año de la licenciatura en diseño gráfico de la USAC. Teníamos una muestra de 43 estudiantes, una deserción de 6 estudiantes y la muestra resultante fue de 37. Precisamente era para ver cómo los estudiantes que estaban próximos a formar parte de la población económicamente activa, cómo estaban saliendo. O sea, veamos realmente el perfil de egreso y midámoslo, que es la parte más importante. Muy bien. Entonces, los objetivos de la investigación fueron, en primer lugar, evaluar el desarrollo académico de liderazgo y la dirección estratégica en los estudiantes de la licenciatura en diseño gráfico de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Obviamente, los resultados se pueden extrapolar a las distintas unidades académicas porque les vamos a ver más adelante algunas estrategias que, independientemente de la unidad académica, pues pueden ser utilizadas en cualquier nivel de la carrera particular, ¿verdad? Eso nos vamos a centrar. Luego, definir estas estrategias didácticas y ejercicios docentes, particularmente, adaptar los modelos tradicionales de enseñanza del diseño a los requerimientos y competencias profesionales según los perfiles profesionales del mercado laboral, ¿verdad? ¿Cuál es la demanda del mercado laboral? Y por último, descentralizar las metodologías de educación técnica para la ejecución y producción del diseño gráfico específicamente, ¿verdad? Y enfocar también los esfuerzos y estrategias académicas en el desarrollo de competencias profesionales. Muy bien, entonces, con base en esa metodología que se utilizó para la investigación, vamos a hablar de qué resultados se obtuvieron. Para ello, ¿por qué elegimos estas competencias particularmente, el liderazgo y la dirección estratégica? Por definición, podemos decir que el liderazgo es la capacidad de influir, motivar y guiar a un grupo de personas hacia el logro de objetivos comunes, generando compromiso y cohesión. Si estamos hablando otra vez de una pirámide jerárquica en una institución, definitivamente tenemos que tener líderes que tomen decisiones estratégicas. Entonces, con base en ello, también surge la otra competencia, que es la dirección estratégica. Independientemente de si se tiene liderazgo, alguien puede ser un excelente director estratégico y poder llevar a cabo o ejecutar desde su gestión cualquier tipo de proyectos, independientemente de si él lo ejecuta o lo ejecuta un equipo de trabajo. Esto, por definición, es el proceso de planificar, organizar y gestionar recursos con visión a largo plazo.
orientando acciones hacia metas claras y sostenibles. Entonces, ¿por qué son importantes estas competencias? Porque ambas son cruciales para la competitividad laboral, ¿verdad? Es uno de los factores que se nota, uno de los filtros que se puede ver, digamos, al momento de hacer una entrevista de trabajo. De esta forma, permiten responder eficazmente a entornos cambiantes, impulsar la innovación y coordinar equipos de trabajo de manera eficiente. Mientras que el liderazgo, específicamente, potencia este talento humano y el compromiso, la dirección estratégica específicamente asegura que los esfuerzos se alineen con los objetivos organizacionales, fortaleciendo la capacidad de adaptación y el éxito en el mercado. Entonces, primero, para ver los resultados o los datos duros que fueron obtenidos, se hace una breve evaluación de autopercepción estudiantil. Una cosa es lo que podemos medir, con la psicometría, y la otra es qué opinan los estudiantes de sí mismos. ¿Se consideran líderes? ¿Se consideran directores estratégicos? ¿Sí? Para ello, entonces, se hace esta evaluación de autopercepción en la cual, de la muestra que fue evaluada, el 58.8% sí se considera un líder. Muy bien. Luego tenemos que el 23.5% no se considera un líder y el 17.6% no lo sabe. Luego tenemos en la siguiente pregunta, ¿usted se considera que posee conocimientos de dirección estratégica? Acá lo vemos bastante mermado, digamos. El 35.3% considera que sí, el 35.3% también considera que no y el 29.4% considera que no lo sabe, nunca se lo ha preguntado. Vale la pena mencionar, estos son estudiantes de último año. Miren qué interesante, ¿sí? Entonces, ¿qué está pasando en la academia? Muy bien, luego se consulta también en cuanto a su autopercepción. ¿Dónde considera que se desarrollan mayoritariamente las competencias de liderazgo y dirección estratégica? A la cual el 70.6% coincide que es en el ámbito laboral. ¿Sí? El 11.8% considera que es en el ámbito académico, el 11.8% también considera que es en ambos. Ciertamente, en el mercado laboral es en donde se ven, obviamente, obligados a resolver y a tomar decisiones. Ahí podemos hablar de dirección estratégica y a optar por puestos de liderazgo. Pero podemos incluso solucionar este problema desde la academia, porque si no, perdónenme la confianza acá, pero nos van a comer el mandado las universidades privadas, señores. ¿Sí? Si lo vemos de esa manera. Y van a seguir siendo nuestros sancarlistas los patojos chispudos, que son muy serviciales. Genial. O sea, tampoco estamos diciendo que sea una connotación negativa. Pero, reitero, a un líder, ¿sí? O a un gerente se le dice patojo chispudo. Interesante reflexión. Muy bien. Considera que la licenciatura de diseño gráfico específicamente desarrolla las competencias de liderazgo y dirección estratégica. Tenemos que el 47.1% dice que no. El 23.5% dice que sí y el 29.4% dice no lo sé. Luego, se hace más adelante un análisis del mercado laboral. Lo que vimos anteriormente era específicamente la autopercepción que tienen ellos como estudiantes que están próximos a egresar, ¿verdad? Estudiantes de 5º año de la licenciatura en diseño gráfico. Ahora, ¿qué nos dice el análisis del mercado? Cuando ya se hace una evaluación mucho más exhaustiva, con una muestra también mucho más representativa. Este análisis se llevó a cabo en los años 2021 y 2022 y acá tenemos algunos de los resultados. Acá, como les mencionaba, la muestra pues ya es mucho más grande. Tenemos una población universo de 673 estudiantes. Luego, después de aplicar el nivel de confianza del margen de error para la muestra probabilística aleatoria simple, se ubican 161 trabajadores, llamémosle así, ¿verdad? Porque al final son parte de la población económicamente activa. El instrumento evaluó aspectos como la composición demográfica, el perfil académico, la situación laboral, la formalidad e informalidad en el trabajo y, por último, el nivel de ocupación. Me voy a enfocar por cuestiones de tiempo en estas tres últimas, que son las que nos interesan, ¿verdad? ¿Cómo está la situación laboral específicamente? ¿Cómo es la formalidad e informalidad en el trabajo? Y luego, y no menos importante, los niveles de ocupación. Algunos resultados importantes. En cuanto a la situación laboral, el índice de desempleo es 7.5. Acá tenemos una ventaja, es un índice relativamente bajo en cuanto a desempleo. Luego tenemos que la población empleada corresponde al 92.5%. Y de esta población empleada, su experiencia laboral está en que el 38.5% cuenta con 4 a 6 años de experiencia laboral. Esto quiere decir que de igual manera, así como estaban estudiando, también estaban trabajando. Sí, eso es lo que podemos ver desde acá. Luego tenemos que el 34.8% cuenta con 7 a 10 años de experiencia, o sea, tienen más experiencia, digamos, en el campo, pero de igual manera va de la mano con el estudio. Luego tenemos que el 17.8% cuenta con más de 11 años de experiencia laboral y el 8.9% con menos de 3 años. Ahora,
En cuanto a la formalidad e informalidad de esta población económicamente activa que se analizó, tenemos que el 68.9% trabaja en relación de dependencia, ¿sí? La mayor parte de nuestros egresados trabaja en relación de dependencia. Entonces, el tema del emprendimiento, a pesar de que sí tenemos un buen porcentaje, el 31.1%, pues es otra vez relativamente bajo, ¿verdad? Es menos de la mitad. De esta población que trabaja en relación de dependencia, tenemos que la colaboración laboral que tienen es que trabajan con 2 a 5 diseñadores, que trabajan el 59.5%, ¿verdad? El grueso. Luego tenemos el 2.4% trabaja con 6 a 10 diseñadores y el 38.1% trabaja solo. Ahora, en el caso del 31%, que es la población que trabaja de manera independiente, es decir, quienes decidieron emprender o trabajan como, el término que se usa en diseño gráfico es freelance, ¿verdad? ¿Sí? En este caso tenemos que el 90.5% está inscrito en SAT. Excelente, creo que ahí tenemos un buen medidor y una buena ganancia desde la universidad porque están prestando servicios de una manera legal. Creo que aquí también es algo bastante positivo. Alegrémonos también de algunos datos que se presentan. Mientras que el 9.5% no está inscrito. De los inscritos en SAT, el 63.2% está inscrito bajo el régimen de pequeño contribuyente. Esto quiere decir que reciben, ¿verdad? Menos de 150,000 quetzales al año. ¿Sí? Y obviamente están aportando al IVA, específicamente el 5%, ¿verdad? Como crédito fiscal. Y en el caso del 36.8% están bajo el régimen de ISR, es decir, quienes ganan, ¿verdad? Más de 150,000 quetzales al año. Muy bien. Ahora, en cuanto a los niveles de ocupación, quienes están obviamente en relación de dependencia, tenemos que el 61.3% de los diseñadores en relación de dependencia están en un nivel operativo, que era lo que veíamos en la primera gráfica que les enseñaba al inicio, ¿verdad? El grueso está en un nivel operativo, es decir, con habilidades técnicas ejecutando diseño gráfico, más no tomando decisiones gerenciales, ¿sí? O estratégicas o de liderazgo. Que no quiere decir tampoco, ¿verdad? No me malinterpreten, ¿verdad? Que desde una posición operativa y de ejecución no se puedan tomar decisiones de este tipo. Pero si lo hablamos otra vez, ¿verdad? En la pirámide jerárquica de una institución, pues obviamente hay mayor prioridad a los niveles superiores. Tenemos que el 30.1% está en un nivel administrativo, el 5.4% en un nivel estratégico y el 3.2%, pues decíamos, ¿verdad? Desconoce siquiera su nivel de ocupación dentro de una institución. El alcance de los trabajadores independientes, por su parte, nos dice que el 54.8% opera a nivel multinacional. O sea, estamos hablando de estudiantes que también el diseño gráfico, al ser una carrera tecnológica, pues favorece el hecho de que puedan prestar servicios en línea. Entonces, esto quiere decir que ya tienen un alcance multinacional. Entonces, ¿qué está pasando con nuestras competencias? ¿Sí? Tenemos que el 19% tiene una cobertura nacional, el 19% tiene una cobertura regional y el 7.1% trabaja a nivel local, ¿verdad? Según su nivel de ocupación. Concluyendo con los datos duros, tenemos que la distribución de trabajadores dependientes por sector, el 9.4% trabaja en el sector privado, o sea, la mayoría va al sector privado. El 11.8% trabaja en el sector público, entiéndase, obviamente, instituciones públicas o autónomas o estatales, y el 3.2% trabaja en el sector social, también conocido por las ONGs. La cobertura geográfica de las instituciones, 43% en relación de dependencia trabaja a un nivel multinacional, otra vez, ¿verdad? El 37.6% a nivel nacional, 10.8% regional y el 8.6% local de quienes están en relación de dependencia. La clasificación por actividad económica es un dato interesante, el 60.2% pertenece al sector terciario o la prestación de servicios, evidentemente, por el tema del diseño gráfico, más no exime los otros niveles de productividad que se tienen en el país, porque el 37.6% trabaja en el sector secundario o industrial, mientras que el 2.2% trabaja en el sector primario o extractivo. Muy bien, ahora sí, ya entendiendo el tema de la investigación, también viendo estos resultados, vamos a las propuestas, ¿sí? No nos quedemos solo con, ok, aquí está, digamos, el diagnóstico de cómo nos fue en el examen, sino veamos qué podemos hacer desde la academia para mejorar estos datos, para poder garantizar que nuestros estudiantes, ¿sí? Quienes trabajan y quienes egresan, ¿sí? Puedan tener una buena oportunidad laboral en el mercado, independientemente si es en relación de dependencia o si es de manera independiente. Las propuestas que les voy a compartir a continuación están vistas en 3 vías. La primera es, según las estrategias didácticas que podemos aplicar en el salón, partiendo nuevamente del modelo basado en competencias propuesto por Sergio Tobón. Luego tenemos las actividades propositivas según la participación, cuáles pueden ser grupales, cuáles pueden ser individuales
obviamente si la cantidad de estudiantes que tenemos lo permite en muchas ocasiones. Y por último, las herramientas para la evaluación académica, porque el tema de las competencias puede ser bastante subjetivo a la hora de medirlo. Yo puedo decir, yo me considero una líder, ¿sí? O un estudiante puede decir, yo me considero un líder, o yo no me considero un líder, ¿sí? Entonces, ¿cómo hacemos para medir si realmente hay un desarrollo en el tema de una competencia particular? Eso es lo que vamos a ver al final, ¿verdad? Con estas herramientas para la evaluación académica, algunas estrategias específicas. Entonces, según las estrategias didácticas particularmente, según la formación basada en competencias de Sergio Tobón, él propone, ¿verdad?, procesos de personalización, cooperación y actuación. En cuanto al proceso de personalización, decimos que esta conecta el aprendizaje con el proyecto de vida del estudiante, dándole sentido personal y potenciando su iniciativa y pensamiento crítico para transformar lo aprendido desde su experiencia. Conectar, obviamente, con su idea y su propósito humano. El segundo es la cooperación, y nos dice la cooperación como aprendizaje colaborativo desarrolla competencias mediante el trabajo en equipo, el apoyo mutuo y la construcción colectiva del conocimiento en contextos con retroalimentación continua. Por último, tenemos la actuación, que esta transforma el aprendizaje en acción al aplicar lo aprendido en situaciones reales, integrando saber y hacer para desarrollar competencias mediante casos, aprendizaje basado en proyectos o problemas también, simulaciones y mejora continua. Estas son las definiciones que tenemos para el modelo basado en competencias. Ahora, considerando precisamente estas estrategias didácticas, ¿qué actividades realmente podemos hacer para fomentar el desarrollo de estas competencias profesionales, principalmente el liderazgo y la dirección estratégica? Acá tenemos esta tablita y tenemos que en cuanto a la personalización y la competencia de liderazgo específicamente, actividades o temas, digamos, que podríamos tratar son proyectos personales, ventaja competitiva laboral, perfil académico y becas o emprendimiento. Algunos ejemplos que podríamos considerar en el aula, más allá del contenido teórico que impartimos, digamos, o contenido práctico en sí de la profesión particular que estamos formando, ¿sí? Hablando concretamente de temas de personalización conectados a el propósito de un estudiante. Ideas de negocio personales, empezar a escucharlos. Ok, ¿qué idea de negocio tenés? O sea, ¿qué esperas cuando salgas de la universidad o cuando ya empeces a formar parte de la población económicamente activa? ¿Cuál es tu propósito? ¿Sí? Vale la pena escucharlos también en ese sentido. Ideas de negocio personales, elaboración de objetivos y metas SMART personales, ¿sí? Porque muchas veces, obviamente, por cuestiones de tiempo, nos enfocamos en las tareas que tenemos que hacer, los exámenes, ¿sí? Desarrollar el tema que tenemos en un módulo particular o según el currículo, pero esto posiblemente lo dejamos por un ladito. Luego tenemos evaluación del mercado laboral, definitivamente, ¿verdad? Con base en la demanda del mercado laboral podemos utilizar eso como un medidor para saber cuáles son las metas que ellos tienen. Porque si no quieren ser líderes y no quieren estar también en un puesto gerencial, también está bien, pero que sea como parte de su decisión y no que en el mercado laboral los relegan a esa posición, ¿verdad? Porque no está nada mal también quien se quiera dedicar a ejecutar el diseño desde una manera operativa, pero que sea su deseo y que nosotros podamos conocerlo también, ¿verdad? Muy bien, luego tenemos elaboración del currículum vitae, ¿sí? Que sea también parte de un ejercicio, que nosotros veamos desde la academia cómo se está elaborando el currículum vitae con el que se van a vender en la calle más adelante. Y luego el proyecto de graduación, de repente, ¿verdad? Independientemente de cuál sea la unidad académica, nos ayuda mucho el tema de la tesis o el desarrollo de un proyecto de graduación porque empiezan a gestionar muchos recursos, ¿verdad? Como información, tiempo, ¿sí? O recurso humano también. Entonces, de ahí podemos ver qué tanto dirigen estratégicamente los recursos que tienen a disposición. En cuanto a la cooperación, vamos a hablar específicamente del desarrollo de la gestión y dirección estratégica como competencia. Las actividades que podemos considerar son trabajos en equipo, definición y rotación de roles, etapas del modelo gerencial y acá tenemos charts de liderazgo. ¿A qué me refiero con esto? Algunos ejemplos puede ser definición de roles de los equipos de trabajo y rotación de los mismos. Posiblemente muchas de las tareas, o trabajos que nosotros tengamos en clase requieren trabajos en equipo. Sí, esto no es secreto, en algún momento pues nos toca organizarlos en equipos. Pero muchas veces nos damos cuenta que siempre es uno, el estudiante chispú, ¿sí? El estudiante que se va a encargar de presentar, él es el más proactivo, el más propositivo, ¿sí? Pero cuando nosotros podemos asignar equipos de trabajo y les decimos, ok, van a rotar los roles y podemos identificar roles de distintos tipos. ¿Quién va a planificar? ¿Quién va a ejecutar? ¿Quién va a dirigir? ¿Sí? ¿Y quién va a presentar?
para que no sea siempre la misma persona, ¿verdad? Que ya sabemos de ese equipo que nos va a presentar. Ok, ahora cambien los roles. Tú presentaste la vez pasada, ahora te toca ser quien va a planificar. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, esas rotaciones de roles permiten también no segmentar a los estudiantes, perdón, más bien no ubicarlos, ¿sí? En una posición y que solo uno pueda desarrollar estas competencias porque es su preferencia, sino que los demás también las exploren. Y si no les gusta, también está bien. ¿Sí? Es parte de esa exploración cooperativa. Tenemos entonces la definición de roles en los equipos de trabajo y rotación de los mismos. Y que nada nos cuesta, por ejemplo, a la hora de pedir el recurso que nosotros pidamos del trabajo, por ejemplo, si fuera alguna hojita de trabajo, si fuera alguna investigación, si fuera algún proyecto de cualquier tipo, que ahí mismo donde nos colocan sus datos de identificación, que puedan colocar qué rol tuvieron en este momento para este trabajo. Y para el siguiente trabajo, ok, rotan. Luego tenemos desarrollo de ejercicios y proyectos mediante las etapas del modelo gerencial. Acostumbrarnos a que cualquier tarea que entreguen, por pequeña que sea, aún sea un ejercicio chiquitito que hagamos en clase, una repentina, por ejemplo, que puedan identificar las etapas de dirección, planificación, ejecución, evaluación y control. ¿Sí? Para que vean cómo es el desarrollo del proyecto completo, por muy pequeño que sea el ejercicio. ¿Sí? Luego tenemos la presentación de muros de reconocimiento a liderazgo individual o en equipo. Y acá voy a jugar un poquito con la gamificación, ¿verdad? Estos charts que pueden evidenciar, ok, qué equipo está en primer lugar, qué equipo está en segundo lugar, para que de esta manera, obviamente un entorno sano, ¿verdad? Para que de esta manera ellos puedan también motivarse a esto de, bueno, ahora pongámonos las pilas para que nuestro equipo sea el que esté en primer lugar en la próxima tarea, ¿sí? Muy bien. Por último, tenemos la estrategia didáctica de la actuación, en este caso para desarrollar el liderazgo y dirección estratégica. ¿Qué definiciones podemos considerar? Juntas directivas en el aula, elaboración de organigramas, informes gerenciales, presentaciones y exposiciones gerenciales. ¿Qué podemos considerar? Definición y regulación de juntas directivas académicas. De repente que dentro de nuestra aula hagamos actividades también extracurriculares en las que podamos identificar roles importantes, como quién es el presidente de la clase, el vocal, el secretario, etcétera, para empezarlos obviamente a acostumbrar a este tipo de dinámicas. Luego tenemos elaboración de organigramas rotativos según los equipos de trabajo, nuevamente, ¿verdad? La estrategia que mencionábamos en la cooperación. Y luego las funciones de cada participante, ¿verdad? Poderlas establecer. Muy bien, ahora veamos las actividades propositivas según el tipo de participación. ¿Cuáles podemos considerar para actividades individuales y cuáles pueden ser, para trabajo en equipo? Acá tenemos que la participación cooperativa podemos considerar definitivamente la actividad de trabajos en equipo, ¿verdad? Aquí si no hay pierde. Y en ese sentido el carácter puede ser curricular o extracurricular. ¿Qué podemos considerar? El trabajo en equipo tiene como objetivo desarrollar competencias profesionales, poniendo en práctica habilidades de dirección, gestión, organización, manejo de conflictos, inteligencia emocional y liderazgo dentro del equipo. ¿Sí? Especialmente el tema del manejo de conflictos, porque a cuántos no nos ha pasado de que se pelean en un equipo de trabajo y llegan con nosotros, fíjese que ya no quiero trabajar con fulanito, pero en el mercado laboral no le van a decir a su empleador, fíjese que ya no quiero trabajar con fulanito, ¿verdad? Como decía la ponente anterior, ok, mejor se van al baño una lloradita y las de ir adelante. ¿Sí? Entonces, luego tenemos acá algunos ejemplos que podemos considerar. En primer lugar, pues sí, equipos por afinidad, que es la parte más sencilla, o sea, cada uno elige con quién va a trabajar, porque ya tienen, obviamente, esta afinidad o preferencia. Perfecto. Algunos proyectos, pues, pueden ser por equipos por afinidad, pero cambiémoslos de esa zona de confort, porque en el trabajo no elegimos con quién vamos a trabajar y nos toca ser 100% responsables, ¿verdad? Y manejar conflictos en el caso que ocurran. Y no solo con eso, pasa con los clientes también, no pensemos solo en un organigrama institucional, ¿sí? Pasa con clientes, pasa con proveedores y demás. Entonces tenemos acá equipos por afinidad, equipos rotativos, equipos por designación, o sea, la importancia que tienen para el desarrollo de competencias, equipos virtuales, ejercicios competitivos entre equipos de trabajo, ejercicios colaborativos entre equipos de trabajo, comisiones, juntas directivas y estudiantiles. En el caso de los ejercicios competitivos entre equipos de trabajo, pues esta idea de que existe una competencia sana, ¿sí? Y acá podemos jugarlo con la estrategia de gamificación en algún momento, ¿verdad? Demostrándoles quién está en primer lugar, pues se ganan una insignia en particular, ¿de acuerdo? Y también ejercicios colaborativos entre equipos de trabajo, para que no todo sea competencia, sino que también en el mercado laboral nos toca muchas veces hacer alianzas estratégicas, ¿sí? Con otras instituciones, con proveedores, con clientes, etcétera.
En cuanto a la participación cooperativa o individual, y acá obviamente dependerá de la cantidad de estudiantes que tengamos asignados, ¿verdad? Hasta qué punto podemos trabajar recursos o ejercicios individuales. Podemos considerar la actividad de planificación estratégica, que puede ser curricular o extracurricular, ya que nos dice la planificación estratégica permite al estudiante identificar los factores involucrados en un proyecto y anticiparse a posibles circunstancias que puedan afectarlo. Muchas veces ellos se enfocan solo en la ejecución y en la entrega, ¿sí? Pero aún así, aunque el trabajo lo hayan hecho una noche antes, porque no nos vamos a engañar, ¿sí? Nosotros esperamos que se organicen con su tiempo y luego empiecen a trabajar la tarea, desde que fue asignada, pero en muchas ocasiones la noche antes están haciéndola, no nos vamos a engañar, creo que ya todos lo sabemos, ¿sí? En ese sentido, independientemente de si lo hicieron con una semana de anticipación o lo hicieron una noche antes, tuvo que existir una planificación estratégica con algo tan sencillo. Ok, la tarea es para mañana, no la he hecho, tengo que hacer tiempo porque hoy fijo duermo 3 horas, ¿sí? Ahí está planificando, por muy absurdo que suene. Entonces, que evidencien también ese proceso de planificación. A nosotros lo que nos interesa es que el resultado sea efectivo. Obviamente, enseñarles también a la planificación estratégica no es una noche antes, ¿sí? No le vamos a decir a un equipo de trabajo, fíjate que se me olvidó pedirte que para mañana es tal cosa. Y ahí tenemos líderes que ni siquiera saben planificar y que así exigen las cosas, ¿sí? Muy bien, entonces, tenemos acá la definición y organización de recursos, previsión de insumos y costos, elaboración de planes de acción, planificaciones, definición de planes de contingencia, marcos operacionales, diagramas de flujo, cronogramas y manejos de agenda y calendarios. ¿Valdría la pena que por algún proyecto que nosotros les solicitemos podamos incluso evidenciar, hizo un flujograma para ver cómo va a organizar sus actividades? Aún la actividad sea voy a ir a tomarme un cafecito, porque lo necesito, es parte de mis recursos creativos, por ejemplo, ¿sí? Entonces, que puedan incluso planificar todo ese tipo de espacios. Luego tenemos, continuando, ¿verdad? Con estas actividades propositivas según el tipo de participación. Participación individual, reitero, ¿verdad? Si la unidad académica y la cantidad de estudiantes que tenemos asignados lo permiten, podemos, obviamente, evaluar las prácticas profesionales, que también, de igual manera, en ciertas unidades académicas, el conocido EPS o la práctica técnica. Ahí definitivamente, pues, tienen un acercamiento individual y personal con el entorno laboral. En este caso, estas prácticas profesionales permiten al estudiante experimentar y desarrollar habilidades en entornos académicos y laborales, gestionando clientes reales y realizando pasantías en instituciones relacionadas o no con el área de estudio. Acá tenemos como un ejemplo, manejo de clientes, desarrollo de proyectos reales, práctica profesional supervisada, lo que decíamos, ¿verdad? Ejercicio profesional supervisado, visitas y talleres en instituciones de la industria, visitas y talleres en instituciones afines, etcétera, ¿verdad? Obviamente esto les va a dar un mejor acercamiento también a qué está pasando en el mercado laboral. Obviamente también desde un entorno controlado, que es lo que nosotros debemos garantizar como instituciones académicas, ¿verdad? Que acá lo que decían anteriormente la maestra, ¿verdad? Están en un espacio seguro y ustedes lo comentaban también. Aquí se pueden confundir, está bien, es parte de esa experimentación. Muy bien, luego tenemos con la participación cooperativa proyectos interdisciplinarios. Esta puede tener un carácter extracurricular, por ejemplo, en la que los proyectos interdisciplinarios permiten al estudiante colaborar aportando su especialidad e integrando ideas de otras áreas de conocimiento. Creo que acá también no solo va desde el tema del desarrollo cooperativo como tal entre estudiantes, sino también de nosotros como docentes. Muchas veces las unidades académicas tienen muy buenas prácticas, excelentes prácticas, pero no sabemos qué está haciendo la otra facultad. Trabajemos juntos. En el mercado laboral así les toca a los estudiantes, ¿sí? Trabajar con un ingeniero en sistemas, en el caso de diseño gráfico es muy común, ¿sí? Entonces, desde acá podríamos, y aquí es una tarea para nosotros como docentes. Si a un estudiante le cuesta organizarse, ok, imagínense a nosotros organizarnos con 2 unidades académicas, pero no es imposible, ¿sí? Pero no es imposible. Entonces, garantizar también el desarrollo de proyectos interdisciplinarios, porque eso nos acerca muchísimo al mercado laboral. ¿Cómo está pasando? Obviamente van a tener relación con personas de psicología industrial, con ingenieros, ¿sí? Con agrónomos, diseñadores gráficos, arquitectos, etcétera, etcétera, etcétera. Muy bien, estos proyectos interdisciplinarios entonces permiten al estudiante colaborar y aportar desde su especialidad integrando ideas de otras áreas de conocimiento, que es muy similar a lo que pasa en el mercado laboral. Equipos interfacultativos, aquí reitero, ¿verdad? La tarea va para nosotros, organicémonos, trabajemos en equipo de esta manera. Obviamente, pues ya requiere mucha más anticipación para dirigir un proyecto de esa magnitud, más no es imposible, ¿sí? Más no es imposible. Equipos interuniversitarios, equipos por designación,
Ejercicios competitivos entre equipos de trabajo, ejercicios colaborativos entre equipos de trabajo, nuevamente, comisiones, juntas directivas estudiantiles, etcétera. Hoy por hoy, en la era de las tecnologías de la información y la comunicación, ¿verdad? Las TIC, están los famosos proyectos COIL, que por sus siglas en inglés significan proyectos colaborativos en línea, de manera internacional. No necesitamos viajar a Argentina para poder tener un proyecto internacional entre estudiantes, o también las famosas clases espejo. Pero obviamente la tarea iba para nosotros. Primero empecemos con ejercicios, incluso dentro de nuestra misma unidad académica si hay distintas escuelas. Veamos de qué manera podemos colaborar en un proyecto. Luego pensemos, interfacultativos, ok, ¿cómo integramos a otra unidad académica? Y luego también no nos limitemos a esto, podemos trabajar con universidades nacionales o bien internacionales utilizando las metodologías COIL, que al final nos ayudan a colaborar de manera en línea, ¿verdad? Les voy a contar un poquito una experiencia que tuve el año pasado precisamente. Como parte de este análisis, se pudo desarrollar un proyecto COIL con la Universidad Autónoma de Buenos Aires, ¿sí? Argentina, y de esta manera los estudiantes de quinto año pudieron validar sus propuestas gráficas con estudiantes, era como una evaluación por pares ciegos, ¿sí? Pero con estudiantes internacionales. Entonces lo que hicieron fue intercambiarse proyectos. Claro, la organización entre la docente de allá y su servidora fue bastante demandante y desgastante, no les voy a mentir, pero los resultados hablan por sí solos. Porque muchas veces, y aquí les voy a contar algo interesante solo para romper un poquito el hielo, les cuento, ¿verdad? Sabemos que los guatemaltecos somos muy educados, muy serviciales, otra vez utilizando esta palabra, tratamos de caer bien, ¿sí? Y qué bueno, que seamos así, sigámoslo siendo, ¿verdad? Es una connotación muy positiva. ¿Qué pasó? Eran estudiantes de, imagínense, mis estudiantes eran estudiantes de quinto año y los estudiantes de la Universidad Autónoma de Buenos Aires eran de tercer año. Y aún así, las críticas de los trabajos, a pesar de que eran evaluaciones por pares ciegos, las críticas de los estudiantes, ¿cuáles creen que fueron más negativas? Las argentinas. Creo que aquí también tenemos un poco de sesgo con esa opinión, ¿verdad? Pero los estudiantes, a pesar de que estaban en un tercer año, y mis estudiantes de quinto año, genial, tu proyecto está excelente, pero ¿dónde está la crítica constructiva? O sea, les da pena dar una crítica constructiva, imagínense, pero eso ya es una experiencia muy propositiva, especialmente cuando estamos viendo que los estudiantes tienen la capacidad de trabajar a nivel multinacional y lo vimos con las estadísticas, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa? Ahora prefiero caer bien a decir una crítica para que el proyecto salga bien. Ahí tenemos también un tema de asertividad que va de la mano con el liderazgo. Miren qué interesante, ¿sí? Entonces no es imposible, claro, nos lleva a nosotros más trabajo, pero no es imposible, ¿verdad? Hoy por hoy podemos documentarnos con muchas estrategias o recursos en línea. Muy bien, para terminar, la parte más importante, ¿verdad? Muy bonito, aplicamos las estrategias, a veces nos desgastamos nosotros porque, siendo muy honesta con ustedes, pues requiere más trabajo por parte de nosotros. Entonces, en la manera de lo posible que apliquemos una o dos estrategias es suficiente, ¿verdad? Pero, ¿cómo podemos medir si esto realmente está siendo efectivo? Vamos a ver algunas estrategias para evaluar el desarrollo de las competencias. ¿Cómo podemos decir, este estudiante sí es líder? Sí, que no sea más desde mi percepción o subjetividad. Para ello, entonces, tenemos acá algunas estrategias. Las dividí por ciclo, voy a tratar de ir de una manera mucho más sintetizada, pero al inicio, definitivamente, sí, la carrera está basada en competencias, tenemos que hacer un perfil de ingreso, más allá del que ya se tiene por cada unidad académica. Ahora cada diseño curricular pues ya tiene establecido cuál es el perfil de ingreso y el perfil de egreso. Ok, ahora midámoslo. Si tenemos un modelo por competencias, veamos con qué competencias vienen. Entonces, desde el primer año tendríamos que hacer una evaluación psicométrica, ¿sí? Y por último, en quinto año también tendríamos que cotejarlo con una evaluación psicométrica para ver si hubo un avance de cómo entraron a cómo egresaron. Porque sea como sea, en el mercado laboral lo primero que les van a hacer, van a ver su currículum, les van a hacer una entrevista, pase a la prueba psicométrica. ¿De acuerdo? Entonces, ¿por qué no estamos usando la psicometría en nuestro favor en la academia? En ese sentido, algunas que podríamos utilizar, el tipo de evaluación pues obviamente es psicométrica, y nos dice, la realización de pruebas psicométricas de ingreso permite evaluar el desarrollo de las competencias profesionales con la que los estudiantes ingresan a la carrera. Algunos ejemplos que podemos considerar. Vale la pena mencionar que muchos son de paga, ¿sí? Por eso el mercado laboral, especialmente el sector privado, invierte mucho en esto para la selección de su personal. Pero no quiere decir que hoy, otra vez, ¿verdad? En la era de las tecnologías de la información y la comunicación no podamos encontrar recursos gratuitos. Yo soy muy partidaria del uso de recursos gratuitos, ¿verdad? Pero algunos especializados particularmente pueden ser las pruebas COSTIC, que estas específicamente evalúan el liderazgo y la subordinación. Miren qué interesante, ¿sí? Y esto lo sabe el mercado laboral.
e invierte en ello para evaluar a nuestros egresados. Muy bien, luego tenemos las pruebas NIC, que estas por sus siglas significan pruebas de nivel intermedio por competencias. Las que estamos viendo a continuación son exclusivamente para competencias profesionales. Y la tercera puede ser Thomas International, que esta evalúa aptitudes y rasgos de personalidad laboral. Todos son específicamente de cómo se va a desarrollar en un entorno laboral un estudiante. Muy bien, luego tenemos... en primer lugar, pues yo sugeriría, ¿verdad? Que no podemos medir cómo están saliendo sin antes saber cómo entraron, para ver si realmente la academia hizo una diferencia en el desarrollo de las competencias, especialmente si estamos utilizando modelos basados en competencias. Luego tenemos esta teoría, que esta es muy interesante, pueden encontrar modelos gratuitos con toda libertad, ¿verdad? En internet. Y acá tenemos la teoría de la motivación de McClelland. Este tipo de evaluación es concretamente de la motivación. Lo que decíamos al inicio, también está bien si un estudiante no se siente motivado a ser líder, pero otra vez que sea su decisión y no un encasillamiento, ¿verdad?, al que se vio reflejado en el mercado laboral. En este caso tenemos que esta evaluación, permite identificar los intereses motivacionales de los estudiantes en relación al tipo de liderazgo y dirección estratégica que desarrollan individualmente. La teoría de McClelland evalúa diferentes tipos de motivación para el desarrollo profesional de los individuos. Acá los ubica en tres grandes espacios, podríamos llamarle. El primero es la motivación por poder, la motivación por afiliación y la motivación por logro. Y acá podemos identificar, ¿verdad?, en qué motivación se encuentra el estudiante y partiendo de él, pues ya podríamos dar una línea de acción. En este caso, el test de la motivación de McClelland, reitero, podemos encontrar varios modelos gratuitos, ¿verdad?, en línea, con toda libertad. Y acá tenemos que son estos, ¿verdad?, por logro, por poder o por afiliación. Entonces, estamos viendo cómo se desarrollan ellos a la hora de trabajar en equipo. ¿Buscan el poder? ¿Buscan la afiliación? ¿Sí? ¿O buscan el logro como tal? Luego tenemos otro tipo de evaluación. Yo lo sugiero a la mitad de la carrera, más o menos, ¿verdad? Aquí también sugiero en qué ciclo podríamos trabajarlo, pero queda obviamente a discreción de ustedes del curso que estén desarrollando, ¿verdad? Y que pueda ejecutarse cualquiera de estas evaluaciones. Luego tenemos el Myers-Briggs Type Indicator, por sus siglas MBTI o MBTI, que este es un tipo de evaluación psicométrica y también de personalidad. Este también lo sugiero a la mitad de la carrera, pero no exime de que lo podamos utilizar en cualquier ciclo académico particular. Podemos encontrar también modelos en línea gratuitos. Hay una página, ¿verdad?, que se llama MBTI, 16 Personalities o 16 personalidades, y trabaja a través de 4 dicotomías. Evalúa si el estudiante es extrovertido o introvertido, si tiene la preferencia por la sensación o la intuición, el pensamiento o el sentimiento y el juicio o la percepción. Entonces, basado en estas 4 dicotomías, realiza una serie, ¿verdad?, cotejada de 16 tipos de personalidad y ahí también podríamos conocer un poco mejor al estudiante o que él mismo se haga esta evaluación y que conozca su personalidad y tipo de liderazgo. También es gratuito, ¿verdad? Podemos encontrar modelos gratuitos sin problema. Muy bien. Tenemos la evaluación de opinión docente, ¿verdad? También no solo para utilizar recursos psicométricos, sino que también podemos utilizar recursos de opinión y autopercepción. También es bueno saber cómo se perciben y cómo como docentes los percibimos también, porque esto nos puede ayudar como medidores interesantes o cualitativos, ¿verdad?, que tienen también su valor. En este caso, la percepción académica, podemos hacer una evaluación de opinión docente y que nos dice que acá podemos utilizar instrumentos de valoración cuantitativos o cualitativos elaborados por la unidad académica correspondiente según los requerimientos académicos y curriculares. Con base en la red curricular, hacemos una evaluación de percepción de cómo vemos al grupo, ¿verdad? Luego tenemos, si vamos a ver, para hacer una pequeña triangulación también de datos cualitativos, si tenemos una evaluación de opinión docente, pues vale la pena tener también una evaluación de opinión profesional. ¿Sí? Y en este caso, pues valdría la pena con proyectos interdisciplinarios apoyarnos, por ejemplo, de las carreras, ¿verdad?, de psicología o quienes tienen estas especialidades en psicometría, que puedan, a través de instrumentos de valoración cuantitativos o cualitativos de la unidad académica, evaluar estos requerimientos profesionales del mercado laboral, como si realmente les estuvieran haciendo un examen antes de entrar a un trabajo. Entonces, acá tenemos esta segunda opción para poder cotejar, ¿verdad? ¿Qué opinan los docentes? ¿Qué opinan los profesionales? Y la parte más importante, para que sea una triangulación, ¿qué opina el estudiante? Su autopercepción. Si se dan cuenta, pues podemos hacer preguntas sencillas. O sea, es algo que podemos aplicar. ¿Usted se considera un líder? ¿Sí? O preguntarles incluso, ¿qué competencias considera que ha desarrollado en la carrera? O sea, escuchemos su opinión también al respecto. Y acá tenemos, obviamente, la evaluación de opinión estudiantil, que
podemos hacer un tipo de evaluación de autopercepción con instrumentos de valoración cuantitativos o cualitativos que obviamente estén cotejados con lo que aprendieron en la universidad versus las demandas del mercado laboral. Por último, tenemos, obviamente, ¿verdad? Esto ya para el 10º ciclo, yo lo sugiero, ¿verdad? Al final de la carrera, pero puede aplicarse en cualquiera de los ciclos académicos en los que estemos impartiendo. Tenemos las pruebas psicométricas de egreso. Si teníamos psicometría al inicio, necesitamos tener psicometría al final, para tener con números cómo podemos evaluar el desarrollo de estas competencias y que no sea una mera percepción sesgada, ¿verdad? Entonces, en este caso, si utilizamos al inicio pruebas COSTIC, ok, volvamos a pasar una prueba COSTIC al final, para ver si la academia hizo una diferencia. Luego tenemos pruebas NIC, ¿verdad? Que las habíamos mencionado anteriormente, y Thomas International. Entonces, con base en ello, ya con esto voy terminando, algunas reflexiones interesantes, ¿verdad? La información proporcionada en la investigación, en función de la perspectiva de los empleadores, refleja una distribución preocupante de los niveles de desempeño laboral de los diseñadores gráficos, que fue la unidad estudiada o evaluada, egresados de la USAC dentro de instituciones empleadoras. El hecho de que, otra vez, ¿verdad? El 64.5% de los diseñadores se desempeñan en niveles operativos, el 30.1% ocupan roles administrativos y solo el 5.4% ocupa roles estratégicos, revela sin duda una concentración predominante de los diseñadores, particularmente en funciones técnicas o especializadas, limitando su proyección hacia cargos de liderazgo o tomas de decisiones. Esta situación refleja una necesidad urgente de fomentar políticas y programas de desarrollo profesional que capaciten y preparen a los estudiantes, no solo en habilidades técnicas, sino también en competencias gerenciales y de liderazgo estratégico. Algunas reflexiones también finales que vale la pena que traigamos a colación, ¿verdad? Como equipo docente, es que las competencias profesionales como característica de la personalidad del individuo pueden ser también algo que el estudiante ya traiga desarrollado, ¿sí? O que un estudiante no tenga la preferencia, pero al menos que nosotros garanticemos esa medición, especialmente si estamos utilizando modelos basados en competencias, ¿sí? Muy bien, el siguiente es el desarrollo académico de competencias profesionales a través de un profesional que ya tiene estas competencias desarrolladas. Hagamos también una autoevaluación de qué competencias tenemos nosotros desarrolladas para fortalecerlas en un estudiante. Yo no le puedo decir, tenés que ser líder si yo tampoco demuestro ese liderazgo. Entonces aquí también es una reflexión para nosotros y nuestra docencia, ¿verdad? Luego tenemos la importancia del análisis de los requerimientos del mercado laboral para adaptar las estrategias académicas y generar perfiles de egreso competitivos, ¿verdad? Evaluemos cómo está el mercado laboral, qué es lo que se solicita hoy por hoy y con base en ello, pues ya veremos qué competencias son las más necesarias. Por último, el desarrollo de competencias profesionales en la educación superior se presenta como un factor crucial para enfrentar los retos que impone el avance tecnológico y la automatización mediante la inteligencia artificial. Muchas de las actividades de ejecución, al menos del diseño gráfico, se pueden automatizar desde una inteligencia artificial. Y si nuestros estudiantes están en un nivel operativo, ¿la inteligencia artificial les está comiendo el mandado? Posiblemente, ¿sí? Entonces, la reflexión aquí va. Si bien las habilidades técnicas son importantes y seguirán siendo relevantes, la diferencia radica en el enfoque hacia las competencias profesionales, las cuales engloban habilidades intelectuales, emocionales y sociales que no pueden ser replicadas hasta ahora por una inteligencia artificial. Ahí está el valor agregado de un profesional. Si en algún momento, digamos, algún proceso puede automatizarse, no solo por inteligencia artificial, sino el uso de diversas herramientas que favorecen, digamos, a la ejecución de algún proyecto en particular. Pero en el tema de las competencias, aún no pueden ser replicadas por una inteligencia artificial. Por último, los quiero dejar con estas preguntas. Más allá de estas reflexiones, y esto es lo bonito de estos espacios, y por eso agradezco muchísimo la invitación, trabajemos en nuevas líneas de pensamiento, en nuevas líneas de investigación. Pensemos en proyectos interdisciplinarios y las preguntas con las que los quiero dejar, más allá de compartirles estos resultados, es, en primer lugar, ante una realidad que muchos profesionales se desempeñan en niveles operativos y no estratégicos, ¿qué transformaciones curriculares o metodológicas consideramos necesarias en nuestras carreras para formar egresados capaces de ascender a roles de liderazgo y toma de decisiones? La siguiente pregunta sería, en un contexto de avance acelerado de la inteligencia artificial y la automatización, ¿cómo podemos asegurar que el desarrollo de competencias profesionales como el liderazgo y la dirección estratégica se conviertan en un pilar central de nuestra docencia, más allá de las habilidades técnicas susceptibles de ser reemplazadas? Y por último, acá les dejo un artículo científico que evidencia, obviamente, estos hallazgos que se tuvieron a través de esta investigación, si desean poderlo leer más adelante, ¿verdad? Para mí ha sido un gusto nuevamente. Si tuvieran algún comentario o pregunta, estoy abierta a ello. Muchísimas gracias. Tenemos espacio para una o dos intervenciones.
Sí, gracias por la confirmación. Maestra, muchas gracias por su disertación, excelente. Considero que tanto la ponencia de la maestra anterior con lo suyo hace un match entre la parte de complementar lo que es una competencia, ¿verdad? Porque la parte experiencial, que si bien es cierto, es fundamental para que alguien sea competente, el saber conocer, o sea, la parte teórica, el saber hacer, la parte teórica, pero esta parte de liderazgo, ¿verdad? El saber ser como persona, habilidades blandas, la adaptación, por ejemplo, es muy importante y usted lo está dejando aquí bien visto, ¿verdad? El tema del liderazgo y algo muy importante en esto último que tocó. Al final, en nosotros, ¿verdad? En la parte del tema curricular, estamos formando estudiantes, pero al final no es lo que nosotros queremos, sino realmente qué es lo que está demandando, ¿verdad? El ámbito profesional allá afuera. Entonces ahí viene que ya no son las competencias fundamentales de la vida, sino son las competencias laborales que está pidiendo ahí el contexto. Hay que hacer una actualización. Cada facultad debería de tener una actualización curricular, revisar los pensum de estudios. ¿Será que lo que estamos dando ahorita le va a ayudar al estudiante allá afuera en su formación ya en el tema laboral? ¿Verdad? Yo creo que esta parte, yo creo que debería de pegar muy bien en cada una de las unidades académicas y obviamente lo que usted indicó, ¿verdad? Trabajar en conjunto para que pues este aprendizaje y esta formación en los estudiantes pues sea general, ¿verdad? Muchas gracias. Muchísimas gracias, maestro. Gracias por la intervención. Y definitivamente sí. Primero, felicitaciones, la verdad que nos abres el mundo y como dice, está relacionado con lo anterior. Tal vez yo solo quería compartir un poquito la experiencia. Tengo mi sobrino estudió en una privada, ya es graduado de ingeniero en sistemas, pero su proyecto final fue entre un odontólogo, un economista y él. Él les armaba la página web, el economista les hizo el plan financiero y el odontólogo montó su clínica y todo lo que necesitaba, ¿verdad? Lo que al final es la vida real. Él ahorita tiene ya 2 años trabajando muy bien, su perfil al final es diferente a los ingenieros en sistemas que nosotros estamos egresando, lastimosamente, y duele porque yo estoy aquí. Lo que dicen es, sirve para cablear, para poner, no puede ser, pues, o sea, es parte, es el patojo chispudo. Entonces creo que nos reta, ¿verdad? A lo que deberíamos de hacer todos, una investigación de mercado. Y no es fácil, nosotros estamos haciendo una evaluación curricular ahorita en la carrera de médico y cirujano, secundario a la acreditación. Ahorita tenemos una cantidad de información, comenzando porque ahora existen marcos de competencias a nivel internacional que antes no existían, que nos dan una orientación también de lo que se espera del profesional, pero ahorita nuestro reto es ver cabal esas prácticas en desuso, que de repente aún seguimos formando al estudiante y ya no le sirven para pedir trabajo. Pero también toda esta parte de hacer su CV, de enseñarle a inscribirse en la SAT, nosotros en nuestro caso, inscribir su clínica, registrarla, no les enseñamos. Entonces, tenemos una deuda al final con el estudiante. Totalmente. Muchísimas gracias, maestra. Gracias a ambos por su participación y definitivamente, ¿verdad? Un llamado a la reflexión y más allá, insisto, ¿verdad? De compartirles estos resultados, estas preguntas. ¿Qué vamos a hacer a partir de ahora? Muchísimas gracias. Si no funciona el código QR, les agradezco por la notificación. De repente pueden tomarle una foto, digamos, a la pantalla que tenemos acá y más adelante de repente puedo compartir el enlace a través de la DDA. Y en este caso, digamos, pueden ubicar el artículo científico con este nombre que está por acá, ¿verdad? Está subido en el repositorio de la Facultad de Arquitectura en la revista Avance. Les agradezco muchísimo. Gracias. Muy amable, muchas gracias, maestra. Definitivamente, pues todos creo que estamos llamados a ser líderes. De hecho, todos lo somos, porque tenemos al frente, no sé, 30, 40, 60, hasta 70, 90 alumnos y nos ven como un líder. No sé si la maestra me dejará mentir, pero ya el hecho de pararnos frente a una cátedra o en un salón, nos ven como líderes. Cuando son de primer ingreso, vienen como pollitos comprados. ¿Y qué me van a decir? ¿Y qué me van a enseñar? Entonces solo está en nosotros, en creer
que vamos a ser líderes, vamos a formar a esos líderes. Y si no, pues nos estamos formando con estas herramientas que nos comparten para poder seguir en ello. Como les decía anteriormente, todo el tiempo aprendemos, todos los días aprendemos. Un día me puedo levantar con el pie derecho, otro con el pie izquierdo. No que porque me levanto con el izquierdo va a ser un día malo, no, sino en la manera en cómo nos levantamos. Desde ahí estamos aprendiendo a ser líderes, únicamente como aporte personal, ¿verdad? Pero la maestra es quien se lleva nuevamente los aplausos con el reconocimiento que le hace entrega el maestro Cristian Andrino Rivera, por favor, con ese reconocimiento específico para la maestra. Muchísimas gracias. Vamos a solicitarle al subcoordinador de la actividad, el doctor Carlos Chiquito, que haga entrega del diploma. Muchas gracias. Buenos días a los 276 seguidores, más los 40 que están aquí presentes, profesores, colegas. Es un honor entregar el no a una chispuda, sino a una líder docente. El diploma dice Universidad de San Carlos de Guatemala, Dirección General de Docencia, División de Desarrollo Académico, autora del presente diploma a la maestra Ángeli María Suset Enríquez Cabrera por su excelente disertación en el desarrollo académico de liderazgo y dirección estratégica en el segundo encuentro de innovación educativa, dirigido a la comunidad docente, llevado a cabo el 3 de septiembre del 2025, Guatemala, agosto del 2025, y a todos. Lo firma la maestra Brenda Asunción Marroquín, directora general de docencia, y la maestra Patricia Castro de Rodas, jefa de la División de Desarrollo Académico. Así que se lo hago entrega. Muy amable, gracias. Un aplauso. Muchas gracias. Gracias, doctor. Gracias, maestro Andrino. Y nuevamente, pues, agradecer realmente a la maestra Ángeli María Enríquez Cabrera por ese conocimiento. Y a pesar de ser chispudos, los sancarlistas, pues de ahora en adelante, somos líderes y vamos camino a seguir siendo ese liderazgo. Y esa demanda que nos decía la maestra, pues está ya en el ámbito laboral. Recordemos que nos debemos, los alumnos, pues también se deben al pueblo de Guatemala. Entonces tenemos que liderar para que el pueblo de Guatemala demande esos líderes especiales que van a emanar de aquí, de la única universidad pública del país.